Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Rivera, licenciada en enfermería. Hoy les voy a hablar sobre la monitorización de signos vitales. Antes que nada vamos a hablar un poco del monitor. Que nada es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe una situación adversa o fuera de los límites deseados. Además de eso, dependiendo de la configuración de estos monitores, miden y despliegan las ondas o información numérica para varios parámetros fisiológicos como tales electrocardiograma, la frecuencia respiratoria, la presión no invasiva, la presión invasiva, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno, la saturación venosa del oxígeno, gasto cardíaco, dióxido de carbono, presión intracraniana, presión de gases en vía aérea, entre otros más. Esta es una herramienta muy valiosa, ya sea para los médicos o para las enfermeras, ya que les permite evaluarlo en todo momento y de forma completa las condiciones fisiológicas del paciente, además de permitir hacer mejoras valoraciones y tomar mejores decisiones del paciente, del paciente en el tratamiento y diagnóstico del algunos de estos monitores se encuentran conectados a las centrales del monitoreo, es decir, son capaces de desplegar las curvas del electrocardiograma, así como información importante que permite desde una área cercana observar las condiciones más importantes de todos los pacientes de la unidad, sin tener que ir a cada uno de los pacientes. Esto se encuentra provisto de un sistema de alarmas para permitir al personal reaccionar en casos de urgencia. Además de esto, estos monitores pueden ser preconfigurados, moduladores o ambos. En los monitores preconfigurados, los parámetros a monitorizar son fijados por el proveedor desde la fábrica y no es posible agregar ningún parámetro adicional, mientras que los otros, el usuario puede relacionar dichos parámetros adicionando dispositivos conocidos como módulos. Los monitores modulares proveen de módulos independientes, cada uno de los parámetros uniparámetros o para un grupo de parámetros o multiparámetros. Estos módulos pueden utilizarse en cualquier combinación e intercambiarse un monitor y otro. Algunos de los parámetros que son utilizados en la monitorización son electrocardiograma, arritmias, presión invasiva o no invasiva, gasto cardíaco, dióxido de carbono, tanto sidestre como maestre, saturación de oxígeno, saturación venosa de oxígeno, electroencefalografía, fracción inspirada de oxígeno y temperatura y frecuencia cardíaca. Hay diferentes tipos de monitores de signos vitales. Algunos de ellos son como los fijos, que estos más que nada se llaman así ya que se encuentran colocados en la cabecera del paciente y son sujetos en la pared a través de un soporte especialmente diseñado o en su caso de la máquina de anestesia. Estos se pueden clasificar en 3 tipos. ¿Cuáles son? La anestesia, que esto es durante la anestesia se debe utilizar equipos diseñados especialmente, ya que estos son focalizados en monitorizar los sistemas que pueden sufrir daño por la falta de oxígeno o de circulación, tales como corazón, cerebro y riñones, entre otros más. Estos parámetros son otros como el electrocardiograma, el PIN, el PNE, el gasto cardíaco, la temperatura, el dióxido de carbono, el oxígeno, agentes anestésicos, la transmisión neuromuscular, caliorimetría, electroencefalografía y el Doppler transcranial. El otro es adulto o pediátrico. Estos monitores son utilizados en las áreas críticas por lo general. La aplicación es específica
por tipo de paciente se logra por los consumibles, que se utilizan electrodos, brazaletes, sensores, etc. Siempre se sugiere tipo de monitores y poderse utilizar tanto en pacientes pediátricos como adultos. Por último, tenemos el cuidado de prematuros e infantes, que más que nada es el monitor neonatal. Este es muy diferente que el de las otras áreas de medicina clínica. Los infantes no pueden ser considerados un adulto en miniatura, sino como una entidad fisiológica única, aunque las variables medidas son similares a las de los adultos. Usualmente deben de ser médicos de manera diferente. Bueno, como el área de quirófanos o el área de recuperación, se recomienda un monitor modular, ya que estos se deberán poder conectarse a través de alguna interfase a las máquinas de anestesia, con el fin de integrar y manejar toda la información desde el monitor del monitor del paciente. Los parámetros sugeridos son el electrocardiograma con medición de la frecuencia cardíaca, 1 o 2 canales de presión invasiva, presión no invasiva, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco, medición de 2 temperaturas y de preferencia un módulo con al menos 2 canales de electrocardiograma. Los accesorios que tienen el monitor son un sensor tipo del DAL reusable para oxímetro de pulso, un sensor reusable de temperatura de piel o superficie, un brazalete reusable para la medición de la presión invasiva, y uno adulto y uno pediátrico, una manguera conector para los brazaletes y por último un cable del paciente para electrocardiograma de al menos 5 puntos. Esto es es uno de los accesorios para un monitor para adulto o para pediátrico. Bueno, para la colocación de un monitor, primero que nada es lavarse las manos, informar al paciente sobre el procedimiento, encender el monitor y revisar que los cables estén completos y su funcionamiento de este monitor. Después coloque los cables al paciente dependiendo de la función del monitor que se va a registrar. Y luego realizar asepsia del área torácica con torondas alcoholadas. Antes que nada, pasar al siguiente paso, verificar si necesitará el paciente rasurarse, depende de eso. La siguiente es conecte los cables de la derivación con el cable para el paciente y verificar que encajen correctamente. Y coloque los electrodos a la pared torácica dependiendo del sitio que corresponde a cada uno de ellos y el modelo del mismo. ¿Cómo sería esto? Cuando es un monitor de 3 derivaciones, aplicar el electrodo RA en el hombro derecho, cerca de la unión del brazo con el torso. Aplica el electrodo LA en el hombro izquierdo, cerca de la unión del brazo en el torso. Y por último, aplica el F en el centro del tórax, ligeramente recargado al lado izquierdo. Pero cuando es un monitor de 5 derivaciones, aplica el electrodo RA, LA y F igual que en 3 claves. Aplica el electrodo RL por debajo del corazón en la región abdominal derecha. Aplica el electrodo LL por debajo del corazón en la región abdominal izquierda, aproximadamente a nivel del ombligo. Y por último, seleccionar el sensor dependiendo del parámetro registrado. Para la colocación para el oxímetro del pulso, más que nada, esto es un sensor que contiene 2 fuentes de luz, ya sea roja e infrarroja, y un fotodetector, que se colocan alrededor de un lecho arterial pulsátil como el pulgar, el dedo gordo del pie, la nariz o el lóbulo de la oreja.
Para esta colocación se tiene que seleccionar el sitio en que se colocará el sensor evaluado a la temperatura y el llenado capilar. Que se confirme la presencia del pulso arterial. Y para el sensor de temperatura igual se selecciona el cable, limpia el sitio a colocar el sensor, ya sea axila, ingle o otra parte posterior del tórax. Y por último coloque el sensor, ya sea osímetro o la temperatura según sea el caso. Y por último, para colocarla para checar la presión arterial no invasiva, se tiene que seleccionar, se selecciona el brazo que se va a medir, se descubre el miembro a medir, depende. Es necesario que la ropa que cubre el miembro sea holgada para colocar el tensiómetro. A menudo que comete errores cuando la ropa ajusta el brazo. En todo caso es mejor descubrir totalmente el miembro para evitar mediciones mal hechas. Después de eso, palpar la arteria humeral y colocar el manguito del tensiómetro a la altura del corazón, al borde inferior a 4 centímetros del codo aproximadamente. Después de eso, en la pantalla se imprime la acción de PANI y la infusión será automáticamente y los valores quedan registrados en una pantalla, por lo que será más fácil registrar la presión arterial y se programan todas las funciones ajustadas, las alarmas y parámetros de acuerdo al paciente. Esa sería la forma de la colocación de un monitor en un paciente. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.